¿Está Donald Trump usando el escándalo de Jeffrey Epstein como arma política? Un crimen repugnante, convertido en táctica de poder. Aunque parezca increíble, el hombre que dijo que Epstein amaba a las mujeres jóvenes, ahora se presenta como adalid de la moral, como si nada de todo eso le salpicara, y muchos lo aplauden. Otros simplemente no lo pueden creer. La conexión Trump-Epstein no es un rumor de redes, es real, documentada y profundamente incómoda. Ambos se conocían desde la década de los 80, coincidían en fiestas, se reían juntos. Incluso hay fotos, y no cualquier tipo de fotos. Imágenes que muestran una cercanía innegable. Trump no solo conocía a Epstein, lo admiraba. Dijo abiertamente que era un tipo divertido y, atención, que le gustaban las mujeres jóvenes tanto como a él. ¿Estamos hablando de un simple comentario mal interpretado o de una confesión envuelta en arrogancia? Porque a partir de ahí, todo se complica. Dicen que Trump terminó expulsando a Epstein de Mar-a-Lago por un comportamiento inadecuado hacia una menor. Eso lo pinta como el bueno de la historia, ¿no? Pero el problema es que esa supuesta ruptura no borra los años de complicidad anterior, ni el silencio posterior. Porque cuando Epstein fue arrestado en 2019, la administración Trump ya llevaba más de 2 años en el poder. ¿Y qué hizo? Nada, absolutamente nada. El caso ya estaba en manos del Distrito Sur de Nueva York, y los fiscales federales empujaban con fuerza. Pero la Casa Blanca guardó silencio. No hubo conferencias de prensa. No hubo llamados a limpiar la red de complicidades. Nada. Y eso que las víctimas hablaban, lloraban, exigían. Y aquí es donde el foco empieza a moverse. Porque el silencio, en política, también comunica. Y si el caso Epstein no fue ignorado por casualidad, sino reservado para un momento más útil, piénsalo. ¿Qué mejor distracción para un líder bajo presión que reavivar uno de los escándalos más sucios del siglo XXI? Pero no para hacer justicia, no, para apuntar con el dedo y desviar los reflectores. Y no olvidemos otro dato clave: Alexander Acosta. ¿Recuerdas ese nombre? Fue el fiscal federal en 2008 que le regaló a Epstein un acuerdo escandaloso, permitiéndole escapar de una condena federal por tráfico sexual. Acosta le dio 13 meses de prisión y en modalidad de trabajo diario. Prácticamente salía a pasear todos los días mientras sus víctimas vivían encerradas en el trauma. ¿Y qué hizo Trump? Lo nombró secretario de Trabajo. Sí, al mismo hombre que facilitó la impunidad de Epstein, lo colocó a cargo de los derechos laborales en todo el país. ¿Una ironía brutal? ¿Una provocación calculada? Cuando estalló el nuevo escándalo en 2019, Acosta renunció. Pero eso no fue un acto noble. Fue un intento desesperado por detener el incendio mediático. Y mientras Acosta caía, Trump volvía a levantar cortinas de humo. Porque justo cuando el país exigía respuestas sobre cómo Epstein pudo abusar durante décadas, Trump no hablaba de redes de tráfico ni de justicia para las víctimas. No, hablaba de los Clinton. Sí, los Clinton. Retuiteaba teorías conspirativas que los culpaban de la muerte de Epstein. Una muerte que, por cierto, ocurrió bajo la custodia del sistema federal que su propia administración controlaba. Guardias que se durmieron, cámaras que fallaron, revisiones que nunca se hicieron, y un suicidio que nadie se cree. Y entonces, mientras medio país gritaba, ¡esto apesta a encubrimiento!, Trump hacía lo que mejor sabe. Convertía el horror en espectáculo, el dolor en polarización, la tragedia en campaña. Pero esto apenas comienza. Porque si la muerte de Epstein ya era sospechosa, el manejo de los archivos, la red de cómplices y la justicia detenida revelan una estrategia aún más perversa. Cuando la justicia se detiene, la política acelera. Y si algo ha demostrado Donald Trump, es que sabe usar el caos como capital electoral. El caso Epstein, lejos de archivarse con su muerte, fue reactivado en los laboratorios de estrategia de campaña, no para investigar, sino para dividir. Porque, atención, Trump nunca negó conocer a Epstein, nunca pidió perdón por haberlo llamado tipo divertido, nunca impulsó una investigación desde el Ejecutivo, ni ordenó revisar los vínculos dentro del gobierno o la élite. En cambio, decidió jugar con las sombras, y lo hizo a su estilo, con retweets, con insinuaciones, con la habilidad milimétrica de sembrar dudas, sin decir nada directamente. ¿Y si los Clinton lo mandaron a matar? ¿Y si era parte de una red demócrata? ¿Quién se beneficia realmente con su muerte?
frases lanzadas como anzuelos en un mar de teorías conspirativas que ya estaban hirviendo. Resultado, una avalancha de titulares. Atención nacional. Y lo más importante para él, olvidar el rol de su administración. Porque aquí viene el punto clave, y hay que subrayarlo. Epstein murió durante el gobierno de Trump, en una prisión federal, bajo vigilancia federal. No fue un fallo municipal, ni un error de un estado. Fue una tragedia federal bajo su control. Y sin embargo, nunca se asumió la culpa. En lugar de transparentar, depurar responsabilidades o perseguir a los implicados, Trump eligió politizar el cadáver de Epstein. Convirtió la tragedia en un espectáculo de humo y espejos, donde los enemigos eran siempre los otros. Hillary, Obama, los medios, las élites de Hollywood, todos menos él. Y es aquí donde entra el teatro político. Porque cuando el FBI desclasificó ciertos documentos en los que aparecían nombres de personalidades famosas, Trump no habló de justicia, no propuso una revisión profunda, no prometió proteger a más víctimas. Lo que hizo fue otra cosa: reapropiarse del caso, señalar a sus adversarios y posicionarse como el único que se atreve a decir la verdad. Una verdad, claro, que él mismo ayudó a enterrar. Y entonces aparece el fenómeno más perverso de todos: el caso Epstein, convertido en una herramienta para el voto. Un relato que ya no busca esclarecer qué ocurrió en esas mansiones donde se abusaba de menores, sino quién puede capitalizar el escándalo. Y Trump lo sabe. Sabe que el nombre Epstein activa el morbo, la rabia, la indignación. Sabe que las víctimas siguen sin justicia real y que muchos norteamericanos sienten que el sistema protege a los poderosos. Por eso lo usa, porque cada vez que se menciona el nombre Epstein, la conversación se polariza, y en esa polarización, Trump se fortalece, se posiciona como el outsider que lucha contra un sistema corrupto, cuando en realidad fue parte de él. ¿Una paradoja? No, una jugada calculada. Porque mientras todos miran hacia la lista negra de Epstein, nadie recuerda que el secretario de Trabajo de Trump, sí, Alexander Acosta, fue el arquitecto del pacto judicial que liberó a Epstein en 2008. Nadie pregunta por qué la Casa Blanca nunca pidió abrir los archivos completos. Nadie exige que se investigue la cadena de fallos federales que permitió que un prisionero de alto perfil muriera sin cámaras funcionando ni rondas de vigilancia. Y ahí está la genialidad perversa. Trump no necesita respuestas, solo necesita preguntas que siembren desconfianza. Porque cuando todos dudan, él gana. Cuando todo parece turbio, él se presenta como el único que dice lo que nadie se atreve, incluso si eso significa explotar una tragedia humana. Y justo ahora, mientras el calendario electoral avanza y las encuestas se tensan, el expediente Epstein vuelve a circular con fuerza. No en los tribunales, sino en redes sociales, entrevistas, memes, discursos. ¿Quién aparece? ¿Quién se oculta? ¿Quién se atreve a decirlo? Trump. Siempre Trump. Ya no como el amigo de Epstein. Ya no como el presidente que no investigó, sino como el héroe autoproclamado que revela verdades ocultas. ¿Hasta qué punto es accidental? ¿Y hasta qué punto es estrategia? Porque si analizamos fríamente el comportamiento de Donald Trump frente al caso Epstein, todo encaja dentro de una estructura que ya ha usado antes. Un patrón, una fórmula, y es letal. Primero, aparece un escándalo, algo que debería tumbar a cualquier político. Luego, silencio. Después teorías. Y finalmente, la joya de la corona: victimización. Porque esa es la clave. Trump no se presenta como culpable, ni siquiera como responsable. Se presenta como el perseguido, como el hombre al que las élites quieren destruir, como el único que se atreve a tocar temas prohibidos, mientras los otros lo atacan por revelar la verdad. ¿Y sabes qué? Funciona. Funciona porque convierte cualquier señalamiento en munición política. Y el caso Epstein ha sido, en este sentido, el campo de pruebas perfecto. Veamos el patrón más de cerca. Se asocia con Epstein durante años. No lo niega. Se ríe con él. Lo elogia. Hay fotos. Hay videos. Todo está ahí. Nombran a Alexander Acosta en su gabinete. El mismo fiscal que liberó a Epstein con un trato que hoy huele a podredumbre. ¿Error de juicio? ¿Desconocimiento? Complicidad. Trump nunca lo explicó. Muere Epstein bajo su administración. Fallos de seguridad escandalosos. Cámaras que misteriosamente dejan de grabar.
guardias que se duermen, y un suicidio que ni los más fieles creen. Y aún así, Trump lanza sospechas sobre los Clinton, no para buscar justicia, sino para desviar la atención, para señalar a otro, para decir, yo no fui, mira a ellos. Y el público, una parte se lo cree, otra parte se enfurece, y todos hablan de él. Esa es la magia oscura de su estrategia. No necesita ser inocente, solo necesita ser el centro de la conversación. Y en plena batalla electoral, no hay conversación más poderosa que una acusación sin resolver, especialmente si tú mismo la alimentas, porque cuando se habla de Epstein, no se habla de economía, ni de inmigración, ni de inflación, ni de las fallas de gobierno. Se habla del pasado, de las élites, del misterio, de lo prohibido. Y ahí es donde Trump se mueve como pez en el agua. Aprovecha la desconfianza generalizada, capitaliza el hartazgo y ofrece una narrativa donde él es el que lucha contra todos, incluso cuando los hechos dicen lo contrario. Y si alguien se atreve a cuestionarlo, ¿qué hace? Invierte el rol. El periodista que lo confronta se convierte en enemigo del pueblo. La víctima que lo acusa es parte de una conspiración. El juez, un operador demócrata. Y cualquier intento de buscar justicia, un cacería de brujas. Así desarma el debate. Así destruye la rendición de cuentas. Así convierte el dolor ajeno en combustible para su campaña. Y lo más preocupante no es solo lo que ha hecho, sino lo que puede volver a hacer. Porque si un caso tan turbio, tan delicado, tan cargado de víctimas reales, puede ser transformado en una estrategia de manipulación mediática, ¿qué otro límite está dispuesto a cruzar Trump por un voto más? Podría usar nuevos documentos filtrados para atacar rivales. Podría acusar sin pruebas a jueces, fiscales, periodistas, sobrevivientes. Podría retorcer aún más la historia para volver a quedar como el héroe. Ya lo ha hecho antes, y no parece tener intención de detenerse. Y mientras tanto, las verdaderas preguntas siguen sin respuesta. ¿Dónde están los cómplices de Epstein? ¿Quién protegió esa red durante décadas? ¿Por qué no hay más arrestos? ¿Dónde está la justicia para las víctimas? Silencio. Porque la historia ha sido secuestrada por el espectáculo. Y cada vez que Trump pronuncia el nombre Epstein, no es para sanar heridas, es para abrir nuevas. Y justo cuando parece que el tema va a apagarse, cuando el país pide pasar página, Trump lo resucita, lo tuerce, lo convierte en eslogan. Cuando el poder juega con el horror, las víctimas se vuelven invisibles. Y en el caso Epstein, eso ha ocurrido una y otra vez. Pero lo más escalofriante no es lo que pasó, es lo que sigue pasando. Porque la muerte de Jeffrey Epstein no cerró un capítulo, abrió una grieta profunda en la credibilidad del sistema judicial, en la integridad de las instituciones y en la verdad. Hoy, años después, la red que permitió los abusos sigue sin ser desmantelada por completo. Los nombres más poderosos continúan en la sombra. Las víctimas, muchas de ellas ahora adultas, siguen esperando que alguien les crea, que alguien las defienda. Y mientras tanto, la figura de Donald Trump se eleva sobre los escombros, no como un presidente que falló, sino como un candidato que lo capitaliza. Sí, lo has escuchado bien. El mayor escándalo de tráfico sexual del siglo XXI está siendo utilizado para ganar votos. Y eso dice mucho. Dice que la verdad ya no importa, que la moral se negocia, y que el dolor puede ser convertido en campaña electoral. Porque cada vez que Trump retoma el caso Epstein, ya sea en entrevistas, mítines o redes sociales, no lo hace por justicia, no lo hace por las víctimas, lo hace por cálculo. Sabe que el tema polariza, sabe que revive pasiones, y sabe que lo coloca nuevamente en el centro del escenario. ¿Acusado? Tal vez. ¿Sospechoso? También. ¿Pero olvidado? Jamás. Y eso es lo que más teme el sistema político. Que incluso cuando hay evidencia, incluso cuando hay historial, incluso cuando el país entero vio lo que pasó, Trump logra reescribir la historia. No con hechos, con narrativa, con show, con una habilidad impresionante para convertir cualquier sombra en foco y cualquier foco en arma. Y mientras tanto, los documentos de Epstein siguen saliendo a cuentagotas. Los implicados se ocultan tras capas de abogados, influencias y pactos de silencio. Y nadie, absolutamente nadie en el poder, parece interesado en llegar hasta el fondo. ¿Será porque temen lo que encontrarán? ¿O porque ya lo saben y no quieren que tú lo sepas?
Lo cierto es que el caso Epstein ya no es solo un escándalo sexual, es un espejo roto del poder estadounidense. Refleja cómo funciona la impunidad, cómo se protege a los intocables, cómo se construyen narrativas para silenciar verdades incómodas. Y sobre todo, muestra cómo un solo hombre, Donald Trump, supo tomar ese espejo roto y convertirlo en trampolín político. El pacto judicial con Epstein, el nombramiento de Acosta, la muerte bajo custodia federal, la falta de investigación seria, la siembra de teorías conspirativas. Todo forma parte de una misma historia, la historia de cómo el poder se protege a sí mismo, mientras culpa a los demás. Y si hoy el nombre de Epstein vuelve a sonar con fuerza en época electoral, no es casualidad. Es estrategia, es manipulación emocional, es cortina de humo, y es, al mismo tiempo, un grito ahogado de justicia que sigue sin ser escuchado. Porque mientras discutimos si fueron los Clinton, los Obama o las élites de Hollywood, nadie se pregunta por qué el caso murió en silencio dentro de una celda federal. Nadie exige que Trump responda como jefe de Estado, no como animador de campaña. Nadie quiere asumir que quizá lo más cómodo es no mirar, pero tú estás mirando, estás escuchando, y eso ya es un acto de resistencia. Porque la verdad, la verdadera verdad, no está en los discursos, ni en los memes, ni en los retweets. Está en las víctimas que aún esperan justicia, en los documentos sellados, en los silencios del poder, y en los nombres que aún no se han dicho. Epstein está muerto, pero su historia, y lo que revela sobre quienes lo rodearon, apenas está comenzando. Y si no exigimos respuestas ahora, quizás el próximo gran escándalo también termine siendo otro espectáculo más. Si llegaste hasta aquí, reconoces que esto no es solo un caso judicial, es poder, manipulación y silencio. Comenta no a la manipulación. Si tú también crees que esta historia no debería ser usada como herramienta política,